Iván Duque. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los compañeros de la comisión, la señora viceministra. Tuve la ocasión de dialogar telefónicamente con el ministro Alejandro Gaviria, quien me comentó que el señor presidente de la República lo envió a la ciudad de Buenaventura a atender una de las situaciones hoy de amagos de paro. Entonces, quiero decirle, viceministra, que me siento complacido con su presencia para adelantar este debate. La idea de este debate, apreciados colegas, es que entremos a hacer una evaluación muy sincera sobre el estado del sistema de salud en el país y poner sobre la mesa las graves dificultades que existen hoy de sostenibilidad financiera del sistema y esa sostenibilidad en el contexto de la discusión que también estamos teniendo con relación a una adición presupuestal. Yo quisiera empezar por hacer una reseña en el título del debate de hablar más allá de la Ley 100. Porque obviamente, senador Bernardo Elías, cuando aquí se habla del sistema de salud, siempre se genera como una especie de satanización o de demonización de la Ley 100. Y a mí me parece que es muy importante que empecemos por reconocer que esa Ley 100 le trajo a Colombia la solución de un gran problema, y era el problema de la cobertura en salud. De hecho, cuando uno mira las cifras, es bastante diciente que a comienzos de los años 90, la cobertura en el país del Instituto de Seguros Sociales era aproximadamente el 18%. La cobertura que teníamos de las 50 cajas en el momento era cercana al 12%, y teníamos cerca de un 7% que eran personas que contaban con acceso a servicios privados de salud. Ese era un país que tenía una cobertura en ese momento del 37%, lo cual, comparado con otros indicadores internacionales, nos hacía ver a nosotros bastante mal. ¿Qué historia es importante contar en términos de cobertura, senador Tamayo? A finales del 2015, se puede decir que Colombia llegó a una cobertura de atención del 97%. Inclusive, en materia de salud preventiva, también es importante señalarlo, vimos cómo la vacunación de la triple viral llegó a estar alrededor del 94%. Y la que tiene que ver con el DPT llegó al 91%. Empezar por ahí me parece importante para mostrar lo que ha sido la evolución del sistema de salud en el país. Ahora, dicho eso, yo sí quisiera que planteáramos de una vez, con respecto a la sostenibilidad financiera, lo que tiene que ver con lo que yo llamo el problema estructural del sistema. La Ley 100 fue concebida para que se fuera dando una formalización laboral constante que permitiera siempre la sostenibilidad a partir de mayores afiliados al régimen contributivo de salud versus el régimen subsidiado. Y la verdad es que la situación de informalidad y la situación de vulnerabilidad ha hecho que en el país tengamos más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, y quizás lo que es interesante decirles, a partir del año 2004, casi que ese crecimiento que venía siendo mucho más acelerado en el régimen contributivo, empezó a ceder versus el régimen subsidiado. Y eso genera un problema de carácter estructural en esta discusión. Ahora, uno de los datos que a mí me parecería interesante mencionar acá es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuanto al número de miembros del régimen subsidiado, hoy estamos hablando de 23 millones de personas, con algunas cifras más o menos, contra 21 que están en el régimen contributivo. Y las investigaciones que se han venido haciendo por parte de instituciones como FEDesarrollo muestran que quizás en los próximos 10 años
no vamos a lograr quebrar de manera estructural esa tendencia y que muy seguramente seguirá creciendo con más aceleración el número de afiliados al régimen subsidiado de salud. Es más, se dice que la paridad de afiliados, principalmente por la sustitución familiar, solamente la vendremos a ver hacia el año 2027. Esas son cifras que ha venido planteando Fede Desarrollo y que me parece a mí que nos generan a nosotros grandes interrogantes sobre cuál va a ser la presión fiscal que va a tener el sistema. Pero yo no quisiera seguir abordando los temas de la sostenibilidad financiera sin mencionar otros aspectos que son verdaderamente preocupantes y que influyen de manera decisiva sobre la disponibilidad, la capacidad de atención y los recursos que va a requerir el ministerio. Y a mí me parece importante empezar por algo. Hablemos del tema de la infraestructura de salud en el país. Hoy podemos estar hablando de cerca de 48.572 IPS en el país, de las cuales aproximadamente el 97% son de naturaleza privada y hay apenas 1.200 que son públicas. Mire esto, senador Navarro, la concentración territorial. El 26% de las IPS están en Bogotá. Senadora María del Rosario, 14% en Antioquia, 11% en el Valle, casi que el 5% en los Santanderes. Es decir, hay una concentración geográfica muy grande en materia de la infraestructura del sistema para poder irrigar la cobertura en todo el territorio nacional. Pero quiero contarles esto. Si vamos a hablar de la sostenibilidad del sistema y vamos a hablar de la infraestructura, importante saber que en términos de camas por cada 1.000 habitantes, estamos en 1.5 camas. Senador Bernardo, tenemos 1.3 camas hospitalarias. Para que usted entienda la gravedad del asunto, senador Araujo, estamos hablando de 0.14 camas de cuidados intensivos y tenemos una relación de 0.02 ambulancias medicalizadas en todo el país por cada 1.000 personas. Esas vulnerabilidades, digámoslo, si yo les sigo dando los números así, usted dirá, bueno, son números sueltos. No los deberíamos ver de esa manera. Mirémoslos en comparación con la OCDE, a donde nosotros aspiramos llegar y donde se nos anuncia de manera permanente que ya viene la incorporación. ¿Qué tal si yo les dijera que en la OCDE hay 48 camas por cada 10.000 personas? En Colombia 15. Tenemos en la OCDE cerca de 32 médicos por cada 10.000 y en Colombia 14. En la OCDE 88 enfermeras por cada 10.000 y en Colombia 6.2. Eso frente a la OCDE. Pero en esta gráfica podemos ver cómo estamos nosotros con relación a Brasil, o a Chile, o a México. La disponibilidad de infraestructura para atender las necesidades del sistema se ha quedado corta y Colombia necesita tomar decisiones de avance. Ahora, hay quienes dicen que el mantra no debe ser la infraestructura, sino debe ser la salud preventiva, porque si nos enfocamos en la salud preventiva, vamos a tener que hacer menos presión sobre las demandas de infraestructura. Eso está bien en teoría, pero lo cierto es que la situación de la salud en el país no da espera, porque ya tenemos unos problemas de prevalencia que vale la pena que ustedes los conozcan. Para empezar, primer mensaje que quiero que lo tengan claro: cerca del 47% de la mortalidad por incidentes de salud es prevenible en el país. 65% de las atenciones en el último año corresponden a enfermedades no transmisibles.
Y eso significa que nosotros tenemos que darnos cuenta del crecimiento exponencial que están teniendo en el país las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes mellitus, el cáncer, en el contexto del envejecimiento de la población, senador Tamayo. Hoy Colombia tiene 5 millones de mayores de 65 y en el 2050 serán 15 millones de personas mayores de 65. Se envejece la población y hay una creciente prevalencia de ese tipo de enfermedades. Uno podría decir que otra de los datos interesantes y quizás preocupantes, para mencionar un ejemplo, también tiene que ver con la prevalencia del VIH-Sida. Entre el año 2008 y hoy, esa prevalencia ha crecido casi que un 53% en el país. Eso es un salto grande de 16.7 casos por cada 100.000 a cerca de 25.6. Entonces pregunta uno, dentro de la estructura de sostenibilidad financiera del sistema, para empezar, muchos más afiliados en el régimen subsidiado, población envejeciendo, enfermedades transmisibles y no transmisibles creciendo, y fuera de eso, un déficit grande de infraestructura. Eso ya de por sí debería estar en una muy buena planeación de la capacidad de respuesta en términos de recursos a todo el sistema. Y me parece importante poner en el contexto que cuando aquí se ha hablado de las personas que no tienen cobertura, la gran mayoría de personas que no tienen cobertura, cerca del 33%, aducen desinformación, elevado costo o muchos trámites para poderse afiliar. Si no se afilian, además siendo un derecho fundamental hoy y teniendo además el derecho de buscar la atención de urgencias, estamos hablando de una amenaza más a esa propia sostenibilidad financiera del sistema. Ahora, importante mirar qué han dicho algunas asociaciones o algunos grupos con respecto a qué le pasa al sistema de salud en Colombia. Por ejemplo, Fedesalud dice, es que este es un sistema que está más preocupado por la atención que por la prevención. Es un sistema que está más preocupado por el manejo financiero de una estructura de pagos que por un sistema estructural de control de riesgos. Hay muchísimas fisuras en materia de control en el sistema que lleva a que se presenten abusos y desfalcos, y hay una gran concentración de la provisión del sistema. Fedesarrollo, por ejemplo, entra a hacer una evaluación quizás cruda como la que he planteado en la primera parte, y es esa informalidad que hace crecer el régimen subsidiado versus el contributivo es un problema estructural que hay que atacarlo desde la formalización laboral. Hay unas dudas sobre los gastos que hacen parte del POS y los que son no POS y cómo se van a registrar. Hay algunos temas relacionados con la composición de la UPC. Hay muchas fallas regulatorias en términos de precios de medicamentos y hay abusos en la integración vertical de las empresas prestadoras del servicio. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el señor ministro de Salud al respecto? El ministro de Salud ha dicho que aquí se ha incluido muchísimos elementos de atención sin que nosotros tengamos los recursos para garantizar esa cobertura. El ministro también ha planteado que hay habido unas fallas en materia de la provisión con los especialistas frente a las necesidades de salud, y ha planteado un interesante debate sobre qué debe ser atención de urgencias y qué debe ser atención prioritaria. Porque obviamente con los incentivos que hay hoy siempre va a ser ir a buscar la urgencia, cuando se podría configurar un marco de qué tipo de servicios podrían entrar por atención prioritaria y diferenciarse. Le ha hecho mucho daño también a la sostenibilidad del sistema que los fallos de tutela, que son intuito persona, terminan muchas veces chocando con los principios del interés general. Hay mucha dificultad para el ingreso de nuevas tecnologías
y la forma como esas nuevas tecnologías, si son más baratas, pueden entrar a dar una mejor prestación del servicio, cómo se registran y quién las provee. Y yo creo que hay que mirar las serias diferencias entre las atenciones de corto plazo y las estructurales de largo plazo. Dentro de las propuestas que ha planteado el Ministerio de Salud, aquí se ha hablado siempre de el enfoque en promoción y prevención. Pero claramente, viceministra, y a mí me parece que es importante en aras de la sinceridad, que usted nos pueda plantear acá el débil presupuesto que hay para eso, para prevención y para promoción. Porque si realmente queremos ir disminuyendo esas presiones fiscales, reduciendo la prevalencia de esas enfermedades, digamos con claridad que la asignación presupuestal para eso es muy compleja, muy difícil, y el ministerio siempre termina en una situación prácticamente de dilema entre el manejo del presupuesto para atender el déficit que tiene, que para empezar a resolver el problema de largo plazo. Al país le hace falta una política farmacéutica mucho más transparente, donde se pueda también incentivar la industria nacional y donde esa industria nacional pueda tener unos marcos de competencia muchísimo más eficaces que los que tiene hoy, donde muchas veces se termina premiando al importado o a la multinacional. Que no hay un problema frente a que haya multinacionales, no se trata de eso, pero sí se trata de mirar si la política farmacéutica está permitiendo que haya investigación y desarrollo aplicada desde el país para encontrar soluciones a esa provisión de medicamentos. Aquí se ha hablado también sobre la necesidad de buscarle nuevos recursos al sistema, y eso quizás ha abierto debates muy controversiales sobre nuevos impuestos. Inclusive a mí me ha tocado ser parte de esa controversia, donde las posverdades terminan afectando el verdadero debate, que no es si es este o el otro impuesto, es cómo buscamos una configuración multidimensional para enfrentar los problemas de hábitos de consumo que están relacionados con el crecimiento exponencial de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Obviamente también hay que hacer una revisión muy fuerte sobre el plan de beneficios, qué debería quedar, qué no debería quedar, y la parte relacionada con institucionalidad y lo que será el desarrollo de la ley estatutaria. Dicho todo esto, hablemos de algunas contradicciones. Hay quienes dicen, senadora María del Rosario, que el sistema nuestro debería ser cada vez más gratuito y al mismo tiempo más ilimitado. Y eso lo que hace es quebrar el sistema por su propia definición. En el Reino Unido, por ejemplo, están definidas aquellas cosas a las que se tiene acceso, y en el caso del sistema de salud de los Estados Unidos, para utilizar comparadores, también se establecen qué tipo de copagos deben ser asumidos, sobre todo para la adquisición de medicamentos. Pero si aquí pretendemos que todo esté dominado por el Estado, les quiero dar una cifra. En Colombia, los gastos de bolsillo dentro de la estructura general del sistema es inferior al 12%, cuando en países como México es el 33% o el 34%. Entonces, un sistema que depende tanto del dinero del Estado y donde hay tan baja participación del gasto de bolsillo, pues tiene que hacernos reflexionar sobre si así vamos a poderle garantizar al sistema los recursos para su supervivencia. También la Corte Constitucional, que la Corte se ha caracterizado porque nunca les han regalado una calculadora, decide por la vía de las sentencias una serie de medidas como si nosotros tuviéramos las minas del rey Salomón en el Ministerio de Hacienda. Entonces garantiza lo más ilimitado posible los beneficios, pero hay donde usted vaya a entrar a hacer una regulación, porque es bastante negativa frente a las regulaciones de a qué se accede y a qué no se accede. Y eso quizás me lleva a la discusión de mayor fondo. La salud
en el país tiene un corazón que es la esencia del sistema, o parte de la esencia del sistema, que es la red hospitalaria. ¿Será que el sistema de salud, con todas estas vicisitudes que acabo de decir, está realmente motivando y apoyando a la red hospitalaria para prestar los servicios? ¿Se le está pagando a tiempo? ¿Cómo se está comportando el sistema de aseguramiento? Y aquí quisiera traerles unos datos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a junio 30 del 2016. Senador Tamayo, hicieron una muestra de 146 instituciones prestadoras. ¿Sabe cuánto registraron de deuda que tiene el sistema con ellos? 5.7 billones de pesos. Y estamos hablando que si se le adeuda todo eso a la red, empieza a generar un efecto de cascada negativo. No le pago a las clínicas, no le pagan a los médicos, no le pagan a las enfermeras, y terminan las clínicas teniendo que lidiar con un alto endeudamiento mientras se le giran los pagos de las deudas, con unos descalces grandes de tasas de interés, y después ni siquiera se le paga la totalidad, sino que viene una negociación sobre esa deuda. Ese sistema no puede seguir así. La deuda de las EPS del régimen contributivo con la red de hospitales y clínicas dicen que llegó a los 2.7 billones de pesos. Y el 54% de esa cartera morosa es de más de 90 días. Hay deudas que superan los 220 días. Y entonces uno empieza a preguntarse, si esa deuda se debe a más de 90 días, y el sistema de salud aporta el equivalente al 7% del PIB, ¿qué pasa con la plata? ¿Dónde está? ¿Cómo se están produciendo esos giros? ¿Por qué no se producen a tiempo? ¿Y qué medidas de Estado vamos a tener que adoptar para ponerle presión a esas EPS para que la deuda de más de 90 días empiece a tener un tratamiento severo por parte de la superintendencia para no seguir quebrando la red hospitalaria? Y mire esto, de esa deuda, las EPS privadas en operación son responsables de 2.3 billones de pesos. Y de las 12 EPS privadas, las que concentran la mayor deuda son la Nueva EPS, está también Comeva y Café Salud EPS. Ahora, cuando hablamos del régimen subsidiado, las EPS que prestan allí, se está hablando de una deuda de 2.2 billones de pesos también. Entonces, senador Tamayo, como presidente de la Comisión Tercera del Senado, lo que le acabo de narrar es que el sistema de salud está teniendo un problema severo de sostenibilidad. El déficit crece, hay más personas en el régimen subsidiado, estamos teniendo problemas para el pago a la red de hospitales, crecen todas esas enfermedades no transmisibles, y hoy necesitamos más recursos presupuestales en el ministerio para cumplir la labor de prevención. Y mire con la que sale el gobierno, senadora María del Rosario. Se suponía que para este año el Ministerio de Salud iba a tener, por parte de lo que corresponde al recaudo de IVA, según la famosa reforma tributaria estructural, 1.4 billones de pesos, y que le iban a dar 250.000 millones correspondiente al impuesto al tabaco, y en la ley de licores le dijeron que le iban a dar el equivalente a 140.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto le daba, senador Navarro, ahora el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud con la adición presupuestal? No le da la cifra que le habían prometido, le está dando apenas 917.000 millones. ¿Y qué es lo que está en jaque ahí? La capacidad de atender el régimen subsidiado de salud en este país.
Entonces mañana y la próxima semana, senador Bernardo Elías, cuando vayamos a discutir esa edición presupuestal, ¿qué debemos hacer nosotros? Defender la salud de este país. Si no se hace esa apropiación, quiero aprovechar el debate para decir que vamos a tener un problema muy serio y que hoy tenemos que discutir de dónde van a surgir las nuevas fuentes y cómo vamos a fortalecer la red preventiva y cómo vamos a establecer las sanciones a los abusos que se están presentando con la red hospitalaria. ¿Cuáles son los efectos de esas deudas y de esa situación financiera en la calidad del servicio? Que aquí lo venía a compartir con ustedes con algunos cuadros. Yo diría la enfermedad de la tutelitis. Es apelar constantemente a la tutela para que le presten el servicio, independientemente de cuándo vendrán los giros, acumulando todavía más problemas de sostenibilidad para la red. Es claro que el sistema de salud en Colombia tiene dos caras de la moneda frente a la calidad, señor superintendente. Bienvenido. La primera es que, como hicimos tantos avances en cobertura, Colombia ha logrado reducir frente a otros países en comparación el número de días que pasan desde el momento en que yo tengo una dolencia y puedo ver al primer médico. En eso Colombia está bien, bastante bien, inclusive mejor que algunos países europeos. Esa primera línea se ve perfecta. Lo que ocurre es que en la medida que se hace más complejo el tratamiento y el servicio, empieza a decrecer de manera estructural la percepción sobre la calidad. ¿Cuánto se demora una intervención? ¿Cuánto se demora un examen especializado? Ahí ya empieza a desmejorar de manera estructural la percepción del ciudadano sobre la calidad del servicio. Ojo con esto. Las propias encuestas de calidad de vida nos están diciendo que el 13% de los usuarios tienen que esperar más de 2 meses para la atención para una operación quirúrgica, para una intervención quirúrgica. Eso a mí no me parece que sea un tema menor, como tampoco me parece que sea un tema menor que el 24% de las tutelas que se hacen en el país estén relacionados con el sistema de salud. Dicho todo esto, quiero llegar a las conclusiones y a las propuestas, señora viceministra, para escuchar. La conclusión es que como estamos y como vamos, la sostenibilidad financiera está en crisis. Y yo no espero acá hacer este debate simplemente como una especie de juicio a la administración Santos. No. Yo lo que espero es que acá nos pongamos de acuerdo con sinceridad, pensando en el interés nacional y en el largo plazo, a que llamemos al pan pan y al vino vino. Y que ustedes nos hablen con toda la sinceridad sobre la precariedad de esa sostenibilidad financiera si seguimos como estamos hoy. Eso es lo que yo espero de parte suya, señora viceministra. Y así, yo quiero que salgamos de acá con el compromiso de los miembros de la Comisión Tercera de, en la discusión de esa edición presupuestal, desnudar esta situación. Y aunque yo haya votado negativamente y lo haya hecho la bancada del Centro Democrático, esa reforma tributaria estructural, sí tenemos que por lo menos ir como comisión a exigirle al ministro de Hacienda que le asigne a la salud los recursos que le prometió para este año, porque no podemos cargar con el lastre de haber dejado amenazada la cobertura financiera del régimen subsidiado para la vigencia de este año. Yo quiero terminar con estas conclusiones, señora viceministra. Hoy, el reto más grande que tenemos en la política de salud se llama prevención, prevención, prevención. Para resolver un problema de carácter estructural en el largo plazo y que entendamos qué hay que hacer en materia de buenos hábitos, en materia de políticas de higiene, para ir reduciendo la incidencia y la prevalencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
creo que este ejercicio de fortalecer financieramente el sistema de salud tiene que ir de la mano con una política de formalización laboral. Porque si no hay una formalización laboral de manera estructural, con ingresos permanentes, el sistema va a tener siempre esa amenaza del mayor crecimiento del régimen subsidiado versus el contributivo. Tercero, señor viceministro, señor superintendente, planteemos acá qué medidas de carácter regulatorio podemos imponer para sancionar a aquellas EPS que tengan deudas de más de 90 días con la red hospitalaria, pero que sientan la presión de las autoridades. Porque dejar crecer eso para que después les negocien con descuento a los hospitales es robar a los hospitales. Porque ellos ya prestaron el servicio y están obligados por ley a hacerlo, y los demás en la comodidad de los escritorios y los modelos financieros negociando esa cartera. Eso no es justo con el sistema de salud. EPS. Yo también quiero plantear acá que las EPS dejen de ser solamente remuneradas por el número de afiliados y que incorporemos en la discusión de políticas públicas en el país el factor de la calidad sobre la base de las encuestas de los usuarios, para que sean los usuarios a través de sistemas transparentes los que digan cómo se sienten con la prestación, porque si el pago es cómodo por el número de afiliados, siempre hay un margen de discrecionalidad para el abuso. Y aquí tenemos que pensar en política de Estado. Entonces yo quiero escuchar cómo podríamos abrirle camino a eso. Hay unos temas de detalle, pero nosotros tenemos que llegar a un punto donde el sistema de salud tenga todas las historias clínicas en línea, para mejorar la atención en lugares remotos y poder buscar todavía más el fortalecimiento de la telemedicina. Pero eso tiene que ver con la transparencia y la unificación de información en toda la red del sistema. Señor superintendente, ese es un tema que el país necesita con urgencia. Es el mejor uso que podemos darle a la tecnología y los datos abiertos. Lo otro, ¿cómo vamos a hacer una mejor evaluación de los precios de los medicamentos y cómo podemos también permitirle a los usuarios, por ejemplo, a través de aplicaciones móviles estimuladas por ustedes, que puedan hacer comparadores de medicamentos? Y ojo con esto, mucho cuidado y mejores sanciones, señor superintendente, cuando se presenta ese contubernio entre las firmas que venden medicamentos y la presión a los médicos para que recomienden los medicamentos de esa marca, para que le puedan dar después, senador Antonio, la invitación para que vaya al Congreso. Ahí hay que poner también unas talanqueras importantes, porque hay mucha presión del proveedor del medicamento con la red de médicos en el país. Y eso obviamente, sin hablar de un tema que yo lo dejo planteado para que usted me reaccione, casos tan horrendos como lo que ha pasado con las enfermedades huérfanas en unas zonas del país donde hay unos carteles y hay una incidencia por encima del promedio de cualquier nación en el mundo, donde hay esas enfermedades huérfanas y por esa vía esquilman el sistema, como lo hemos visto en casos como Sucre o Córdoba, senadora María del Rosario, que ojalá las autoridades ahí puedan actuar con mucha eficacia. Hay que ponerle más controles a la integración vertical. Ha habido una gran discusión sobre la integración vertical del sistema, pero hay que ponerle más controles. Y yo diría que hay algo que me parece importante dejar mencionado acá: la política de trasplantes. Yo quisiera, señora viceministra, que usted nos diga cómo va la política de trasplantes. Entonces usted me dirá, senadora Araujo, ¿qué tienen que ver los trasplantes con la sostenibilidad financiera del sistema? ¡Mucho! Porque si tenemos una mejor política de trasplantes y se hace el trasplante, la posibilidad de mantener la vida de ese paciente a un menor costo está allí, que muchas veces entrar solamente por la vía paliativa. Eso quiere decir que se necesita una política de trasplantes en el país y que digamos en números cuántos ahorros le podrían representar al sistema. Aquí está el tema de infraestructura, yo creo que ya lo toqué bastante, pero hay algo que me preocupa. El gobierno se ha apreciado de la ley estatutaria que le da acceso a todo el mundo,
Pero ¿sabe una cosa, senador Navarro? No todos los usuarios son conscientes del acceso que tienen hoy por la ley estatutaria. Casi que la gran mayoría de las personas que van a los hospitales en este país pertenecen al régimen contributivo. El día que la población del régimen subsidiado sea consciente de esa posibilidad de acceso ilimitado que tiene hoy a los servicios de urgencias y lo haga masivamente, colapsa el sistema. Entonces es muy importante que aquí se diga cómo se va a ir manejando esa apertura, esa liberalización del acceso, sin haber definido bien qué es prioritario y qué es urgencias, y el impacto que eso va a tener en los hospitales, porque a diferencia del sentido común, senadora María del Rosario, si yo la invito a cine y va conmigo y nos dicen que no hay sillas, pues nos toca esperar a la función de más tarde. Si yo le invito a usted a almorzar, senador Araujo, a alguno de los sitios que le gusta aquí cerca al Congreso, y llegamos y no hay mesa, nos toca irnos a otro restaurante. En el caso de la red hospitalaria, no. Si usted llega, lo tienen que atender, independientemente de la capacidad. Y eso es importante ponerlo de presente en los aspectos de sostenibilidad del sistema. Como también hay otra. Hay unas clínicas que tienen más especialidades que otros, pero cuando saben que un paciente está afiliado a una EPS mala paga y lo tienen que trasladar, no lo reciben. Estos son problemas de la vida cotidiana, señor superintendente, y usted lo sabe mejor que nadie, que también tienen que ver con la sostenibilidad financiera y con la capacidad de pagos a los hospitales. De manera que, señor presidente, yo le he hecho aquí un recuento detallado de la evolución de los problemas que hoy tenemos. Insisto, ojalá salgamos de acá con el liderazgo suyo, con ese compromiso de defender la asignación que le corresponde al sistema de salud y no cargar a nosotros con ese lastre. Pero aquí he hecho más de 8 propuestas que tienen que ver con la manera como vamos a hacer más sostenible el sistema de salud en Colombia. No podemos seguir con paños de agua tibia. Necesitamos que el tema de la sostenibilidad financiera, en un contexto de salud preventiva, en un contexto de envejecimiento de la población, en un contexto de crecimiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, tenga una política de Estado que sea de largo plazo. Muchísimas gracias. Señor presidente, le informo que se registra quórum decisorio.